se deja grabar. Vamos a ver si se dejan grabar. No sé, ayer no pude grabar las clases desde aquí, de esta torre. No sé, como que tienen restricción. Pero no debería ser porque la universidad tiene que tener habilitadas las herramientas para poder facilitar grabaciones y presentaciones y bueno. ¿Cómo se sintieron en el examen? ¿Sí les gustó falso verdadero? ¿Les pongo selección múltiple o les pongo a dibujar? No, así de falso verdadero estaba bien. Así estaba bien. A mí en inmunología, cuando yo vi inmunología, yo vi en la Universidad del Valle, porque yo fui estudiante como ustedes. En la maestría vi inmunología general, inmunología clínica, inmunología molecular y inmunohematología. Y nos ponían a dibujar en los exámenes. Y eran terribles. Nosotros le decíamos inmunología, porque en la universidad tenaz, eso era un examen tenaz. Y me parece que es una de las materias más difíciles porque tiene muchas moléculas implícitas, hay que entender muy bien, hay que hacer mucho nexus, pero la verdad que fui estudiante y eso, y yo veía la inmunología muy complicada y yo estoy tratando de no complicarle la vida a ustedes, mostrarle una inmunología clara, concisa, para que aprendan poco y que puedan expandirlo, que tengan las bases bien sólidas y no darle una cantidad de información de que ustedes terminen sin hacer ninguna asociación. Entonces la idea es que ustedes van haciendo las asociaciones, los nexos, para que sepan esto conlleva lo uno, porque es así, es de puras señalizaciones. Y una señalización lleva a la otra y la otra lleva a la otra y esa vuelve y se regula por retroalimentación. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Bueno, entonces aquí ya me abrió esta. En esta clase íbamos, que nos cogió el tiempo siempre, inmunología muy, íbamos por aquí. Aquí. Íbamos aquí en las vías del complemento, ¿verdad? Alcanzamos a ver las lactinas, la vía alterna. Aquí hasta aquí. ¿No están viendo? No estamos viendo, estamos viendo en la pantalla del WhatsApp. ¿Ahí ya están viendo? Ahí me disculpan porque me toca es que alternar aquí, alternar allá. Me disculpan que a veces uno como que no está acostumbrado. Entonces, sí están viendo allí, ¿verdad? Y están escuchando bien. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a empezar de esto ya. Me dicen si escuchan o no escuchan. Ah, esta ya está grabada, ¿verdad? Es como que no me deja. Pero arranca en la diapositiva 33 de 45. No lo deja activar, mira. Ay, sí, qué pena. Uy, se salió. Ya está. No escucha, no escucha, ¿no? Bueno, pero, sí, pero aquí no escucha, no sé por qué. Ah, ellos, aquí los tengo que compartir. Espérate un momento. Espérate un momento.
¿En el dónde me dice? Ahí está compartido. Está compartido. Ahí. Vamos a ver si no, pues vuelvo y... No, es que ese aquí no lo puedo tocar porque no de mi nieto se inactiva y empieza y se hay que volver a empezar. Eso no. ¿No escucha? Sí, sí. Entonces lo voy a hablar otra vez, ¿listo? Ya ustedes esto me imagino que ya lo vieron cuando estudiaron para el parcial, ¿verdad? Entonces, la activación del vía del complemento, pues la vía del complemento habíamos visto que habían por 3 vías, que estaba la vía clásica, la alternativa y las leptinas, y que todas confluían a un factor común que era el C3 cuando pasaba C3 convertasa y se activaba el MAT, que era el complejo de ataque a la membrana, ¿verdad? Que la vía clásica pues se activaba por complejos inmunes y por oxoninas que pues detectaban la presencia, los anticuerpos que estaban captando el antígeno, entonces es una señal para la vía clásica. Que la vía alternativa era pues prácticamente la superficie de los microorganismos que se activaba y las leptinas pues empezaba por la ruta de las leptinas que también se inicia sin la necesidad de los anticuerpos y ya pertenece al sistema de respuesta inmune innata, ¿no? Ay, ¿verdad? Que es que estoy en este otro computador. Esto es lo mismo que donde se empiezan a activar todo el complejo de las diferentes proteínas y confluyen con la C3 convertasa, que ya es la que va a activar el complejo de ataque a la membrana, el MAC, para que se pueda formar el poro con la polimerización de la C3, de la C9, que es la que se polimeriza y empieza a formar el poro, y las demás desde la C3, C5b, C6, C7, C8 y C9 hasta la C9, hasta la C9, se forma el complejo de ataque a la membrana. Entonces, estas proteínas, primero se polimeriza la C9 y las otras proteínas se unen alrededor para formar bien el complejo que ya les voy a mostrar. Entonces, aquí está cómo el C5b empieza aquí a unirse con el C5, C6, C7, C8 y C9 y el C9 es el que forma prácticamente el poro. Entonces, y que todo esto, esta activación del complemento, pues tiene unas funciones efectoras que pues son inflamación, oxonización y lisis del microorganismo. Bueno, esto ya lo hemos visto. Esta era la vía clásica de las leptinas, que es muy similar a la vía clásica de la leptina es muy similar. Y estas confluyen también en C3 convertasa, donde pues las leptinas pues son muy similares al complejo que se forma por el antígeno anticuerpo y entonces confluyen en la C3 convertasa, ¿no? La leptina pues es una proteína que reconoce blancos como carbohidratos específicos, entonces y eso está presente en los microorganismos, lo que activa el sistema de complemento, ¿no? Y hay otra vía de estas leptinas que no es solamente la ruta activada por los anticuerpos, sino también por la ruta independiente de anticuerpos, que es la de las MATs, de estas enzimas MATs 1 y más 2, que es la que activa el complemento por vía de las leptinas. Y esto pues es activado por los antígenos presentes en estas bacterias como Salmonella, Listeria, Neisseria, este hongo Cryptococcus neoformas que producen, todas son patógenos muy demasiado patógenos que producen enfermedades demasiado graves, producen sepsis, producen meningitis, bueno.
Caldia albicans, que es un hongo también, que es una levadura que produce también, puede producir candidemias y efectos mortales en el paciente. Virus de VIH y el virus sincicial respiratorio. Entonces, estos activan esta vía de las leptinas. Y como les decía, confluye con la vía clásica y terminan aquí en el C3, activando el C3 a C3 convertasa para que se continúe con el complejo, activando el complejo de ataque a la membrana. ¿Listo? Entonces aquí está el complejo, todas las vías clásicas, la vía de la leptina, la vía alternativa, confluyen en C3 convertasa, donde aquí activan las otras proteínas respectivas de cada vía y terminan pues aquí los péptidos mediadores de inflamación, el reclutamiento de fagocitos, se activan por esta vía clásica, la opsonización de patógenos y eliminación de inmunocomplejos por la vía de las leptinas y termina en la lisis directa de la célula infectada. Entonces, esta es la pared de la célula infectada con el virus o el antígeno, el inmunógeno que está produciendo la respuesta inmune. Entonces se forma después de que ya pasa todas, activan todas estas proteínas, aquí se empieza a activar todas las proteínas, no salen las proteínas, las tenía ahí en lista, perdón. Ay, se me fue. No me sabe, bueno, se quedaron arriba. Pero aquí lo que quería, aquí está escrito, no sé por qué no bajó bien. Aquí están las proteínas C5b, C6, C7, C8 y C9, que son las que, la C9 se polimeriza aquí formando el poro y las demás alrededor para formar en sí el poro y poder ya lisar completamente la célula y terminar pues con la lisis de la célula infectada. Este es el complejo de ataque a la membrana que lisa la célula infectada. Aquí está, estas son fotografías. Entonces, como pueden ver, C5b se une a C6, C7 y C8, y el C8 penetra la membrana induciendo la polimerización de la C9, y entonces esto permite formar el poro y ya se lisa la célula, ¿no? Aquí lo mismo, miren al final como después de que C5b se activa y se une a las demás proteínas, se activa la polimerización de la C9 para que se forme el poro y ya terminan con la lisis celular. Los homólogos a la C9, o sea que tienen la misma función de esta célula, de esta proteína C9, que es la que se polimeriza para formar el poro, pues están las perforinas y las proteínas catiónicas de eosinófilos, que producen también un complejo similar al del ataque a la membrana. Esta vía alterna ya la hemos visto, creo que la hemos visto, no la alcanzamos a ver, ¿sí? Bueno, se activa por la unión del factor B y D a C3B, y allí es donde se cliva la membrana C3B y pasa pues ya a activar las otras proteínas para llegar al final a la activación de el complejo MAC, que es el complejo de ataque a la membrana, como les decía, donde confluyen. Entonces, las funciones del complemento, que ustedes saben que es un mecanismo de la respuesta inmune innata, es el ejemplo de la respuesta inmune innata, es como lo es la respuesta humoral de la respuesta inmune adaptativa, la respuesta humoral de la respuesta inmune innata, es el sistema de complemento. Elimina los patógenos de la circulación por las 3 vías que acabamos de ver y pues responde a los diferentes antígenos presentes por parásitos, por microorganismos, por las bacterias que les mostré, por hongos. A todos estos patógenos, el sistema de complemento permite que la inmunidad innata logre sacar mediante el MAC, complejo de ataque a la membrana, lisar a la célula infectada. ¿Cómo? Ahorita lo vemos, ya lo vamos a ver. Entonces, la ozonización la activación del complemento permite ozonizar el patógeno, formar poros de membrana, como ustedes vieron, y activa la inflamación. Entonces, esas son como las
la respuesta efectora del complemento. Y las oxoninas pues son la alarma que le dan, prácticamente una alarma que le dan para que se active principalmente el sistema del complemento, ¿no? Permite también la migración de células y secreción de citoquinas y activar ya la respuesta inmune adquirida. Y aquí, ¿cómo lo regulamos? Porque no podemos estar produciendo y produciendo inflamación y produciendo ataque a la membrana, analizando las células. Eso tiene un sistema de control. El sistema de control se da por mediante estas proteínas. Las proteínas DAPS, la CR1 y la MSP, que es importante tener en cuenta que pues la DAPT y la CR1 inhiben la unión del C4B con C2 y en la ruta clásica, en la ruta alternativa inhibe la unión del C3B con el factor B. Y esos otros controladores R1 y MSP lo que hacen es prácticamente degradar estas proteínas que están activadas. Aquí en el caso C4B casi siempre frenan allí. Incluso muchos medicamentos antiinflamatorios actúan a ese nivel. Inhibir esas proteínas para que no siga el proceso inflamatorio y todo el proceso de lisis y bueno. Porque de alguna forma hay que controlarlo para que no siga produciendo lisis celular e inflamación. Que ha sido el problema con el COVID-19, que el sistema inmunológico controlador no se da. Entonces, por eso está la tormenta de citoquinas, por eso está el complejo de ataque a la membrana, está el lisis de todo, y por eso es que el paciente muere fácilmente, porque hay un sistema exagerado de respuesta inmunológica no controlado, hay una depresión de los linfocitos, bueno. Entonces, ese es el problema con el COVID-19. Perdón, ¿estas proteínas dónde se encuentran? ¿Cómo? Esas proteínas las tenemos nosotros en nuestras células. Generalmente las producen los linfocitos y los macrófagos. Las células inflamatorias, las células de la respuesta inmune en general. Las están produciendo allí, sobre todo el macrófago y sobre todo el linfocito. Ellos tienen estos controladores para poder controlar esa lisis que se da activada por ese complejo MAC activado por el complemento por las 3 vías. Entonces, este mecanismo de control se da para evitar una sobreexpresión de estas partículas inflamatorias. ¿Cómo? Gracias. Listo. Se me saltó esto. Bueno, listo. Entonces allí ya terminamos esa parte que estaba pendiente y vámonos con la otra que es esta. Esta es la clase 3 del complejo mayor de histocompatibilidad. Vamos a ver si se puede grabar. Si ven que no me deja la opción. No me deja la opción, no sé si la activamos delante de mi computador. No la quiere dejar grabar. Profe, yo creo que debe quedar grabada ¿Cómo? Después, ¿no? Debe quedar grabada después. No, ayer tampoco me la dejó grabar. No deja pasar aquí para crear el video. Es que estamos en Zoom. Ah. Bueno. No, es que este lo tengo restringido. Pero no me deja, a mí no me ha dejado grabar. Aparezco restringida. No sé, pero no me deja grabar. No me deja, no me ha dejado grabar ninguna clase por aquí. ¿Alguno de ustedes la puede grabar directamente? ¿Ninguno?
De los que están allí pueden grabarla directamente porque no me deja. Yo estoy con una restricción que no me han. Espérate, yo le coloco A y R. No, mira que no me la deja, no me la deja grabar. Alguno de ustedes inténtela grabar a ver. ¿Sí la puede grabar? Porque a mí tampoco en mi portátil me lo deja. Sí, ya la está grabando el compañero, bueno. Aquí en el chat están unos compañeros escribiendo que ya la están grabando, entonces podemos, yo creo que, porque la apoyarnos en ellos. Desde mi computador sí la puedo grabar, pero no sé si tiene alguna. Entonces vamos a ver moléculas de adhesión y citoquinas y vamos a ver el complejo mayor de histocompatibilidad y la presentación del antígeno. Este es bien vital que lo entiendan cómo se presenta el antígeno, cómo con la presentación del antígeno hay diferenciación de linfocitos TCD4, TCD8 y cómo esa inmunidad innata, la inmunidad adaptativa se activa, toda la inmunidad celular se activa con estos complejos mayores de histocompatibilidad. Me confunde esto. Pero para que estos complejos las células solitas no pueden funcionar, ni los complejos solitos pueden funcionar porque deben de tener unas moléculas de adhesión, unas quimioquinas, unas citoquinas, unas proteínas que están ayudando a todas esas reacciones. Están mediando, están catalizando todas esas uniones entre las comunicaciones que hay entre una célula y otra célula. Estas moléculas de adhesión y citoquinas son las que están mediando allí prácticamente. Y las citoquinas pues son unas proteínas de la respuesta inmunológica que permiten ayudar a estimular los diferentes procesos de la respuesta inmune para activar cantidades de respuestas efectoras. Entonces, son producidas por el sistema inmune y también por el sistema no inmune se pueden producir también. Entonces, no solamente son producidas por células inmunes, entonces tener en cuenta eso, ¿no? Están las citoquinas, están las quimioquinas, los factores de crecimiento, están una cantidad de proteínas activadoras de respuesta inmune que ya les voy a mostrar un cuadrito. Pueden ser autocrinas, paracrinas o endocrinas, dependiendo de si se está las producen, las que se producen para sí mismos, se producen para diferentes funciones o también de manera endógena. Bueno, y permiten la comunicación entre célula y célula y para que tengan una función efectora, ¿no? Entonces, se empiezan aquí cuando ustedes pueden ver cuando está la célula stem cell, ¿se acuerdan que les hablaba del sistema hematopoyético? Cómo se producían las diferentes líneas monocíticas, mielomonocíticas. Entre cada paso, en cada línea, hay unas citoquinas allí estimuladoras, unas unidades formadoras de colonia, unas citoquinas activando para que al final se produzca X o Y célula. Entonces, esas citoquinas permiten que las líneas sean específicas, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden ver que el macrófago es el principal, la célula de la respuesta inmune innata que prácticamente activa toda esa producción de citoquinas. Cuando ya el macrófago capta la presencia de un antígeno, de algún patógeno, algún virus, parásitos, inmediatamente produce citoquina interleuquina 12. Y esta activa la respuesta inmune celular, activa el linfocito T y ahí se empiezan a producir una cantidad de citoquinas como el interferón gamma, interleuquina 2, interleuquina 4 y además hace otras estimulaciones de células dendríticas, bueno, prácticamente es el que da las señales. El macrófago es, como les decía, en las clases pasadas, no solamente tiene un receptor, sino es multireceptor a diferentes patógenos y se está mandando señales, porque uno puede ser infectado por infecciones mixtas, donde si, o en el caso del COVID-19,
no solamente por virus, sino cuando ya el paciente está desestabilizado por la presencia del virus, por la excesiva producción de intracelular del virus. Hay otras bacterias que pertenecen a la microbiota nuestra que se comportan en un 10% como patógenos oportunistas. Entonces ya el macrófago, aparte de tener el virus allí atacando ese virus, dando esas alarmas con el interferón para que ataquen ese virus y lo licen, esa célula infectada con el virus, tiene la bacteria infectando. Entonces, por eso es multireceptor y da las diferentes señales para que el sistema inmune empiece a producir, no solamente respuesta inmune humoral, sino respuesta inmune celular que se da a través de la activación de los linfocitos T. Como les decía, son proteínas del sistema inmune, aunque no solamente el sistema inmune, que controlan el crecimiento y actividad de otras células del sistema inmunitario y las células sanguíneas a través de diferentes señales, como les explicaré a continuación. Tienen dos propiedades, una que es el pleiotropismo, que es ejercer efectos sobre distintos tipos celulares. Tienen diferentes, una citoquina puede producir efectos en muchas células, no solamente en una. Redundancia, varias, y todo lo contrario, varias células pueden tener la misma función. Entonces pueden tener, en el caso de la interleuquina 10, que es controladora, controla todo el sistema inmune, la interleuquina 2, la interleuquina 18 tiene una función de crecimiento. Entonces algunas tienen la misma función. Entonces eso es lo que le da el toque de redundancia. Y aquí pues el efecto autocrino de la misma célula, el paracrino ya que cuando expresa, el endocrino a nivel de pues ya de la circulación y nivel ya de secreción, ¿no? Las citoquinas las han clasificado en 5 grupos. Están los factores transformantes, están las interleuquinas, que son las que producen en sí los linfocitos que antes eran llamadas linfoquinas, sino que ya cuando vieron las diferentes funciones ya recibieron los nombres que eran. No solamente eran linfoquinas o leucocinas o monocinas, sino que ya se nombraron como citoquinas porque se producen por las células. Entonces, hay unas que tienen una función transformante de diferenciación celular, otras que la producen la respuesta inmune, que producida por los leucocitos, otras estimuladoras de colonias que activan la diferenciación de las células inmaduras, como ¿se acuerdan en el stem cell? Que son los factores estimuladores de colonias, que son las que activan las diferentes líneas en la hematopoiesis. Están las de necrosis tumoral, que tiene una acción necrótica, sobre todo en tumores, se encontró específicamente en acción a tumores, pero este factor de necrosis tumoral, sobre todo en el COVID-19, es el que está produciendo los daños en los órganos. Entonces, como no hay control, daña órganos porque activa todos los factores de lisis celular. Entonces, este factor de necrosis tumoral permite controlar, pero también daña. Y controla, de pronto, es el que permitía dañar los tumores, pero no solamente eso, sino que se produce cuando hay una infección aguda, como en el momento, como el COVID-19, que les decía, el causante de todo ese daño multiorgánico que hay se le atribuyó prácticamente a los neutrófilos y a la acción por el factor de necrosis tumoral. Y los interferones que inicialmente pues se encontraron para actuar contra la presencia de esas células infectadas por virus. Ay, se me confundí a cada rato con esto. Entonces aquí están lo que les acabo de explicar, están las citoquinas que participan en la diferenciación celular, que son todas estas, que no se las voy a pedir que se las aprendan, ustedes con la práctica van a aprenderse las más importantes, pero no les voy a pedir que se aprendan esto ni se lo voy a preguntar en el examen, pero que sí que sepan que por lo menos entre las interleuquinas están todas estas, de la 1 a la 23. ¿Entiende? Y que aquí la 2 es muy importante, la 12, la 6, ¿se acuerdan? La fiebre y la activación. Y muchas, ¿no? Sobre todo la 10, la 2, la 12 son muy importantes aquí. En los factores de diferenciación celular, pues están todos los factores de crecimiento transformante. Aquí está el factor de crecimiento beta, es muy importante. Este alfa también es importante.
Y esto sobre todo para el crecimiento, para cuando hay procesos de cáncer, estos están muy aumentados, esos factores de crecimiento tumoral. Los estimulores de colonias, que son estos GM de la médula ósea, son todos estos que activan diferentes activación de esas líneas celulares del stem cell que les comentaba, estos están estimulando allí. Y los factores de necrosis tumoral, pues son el factor de necrosis tumoral alfa y el beta. El beta es más controlador, el alfa es el alfa es el agresivo, prácticamente. Y los interferones, el interferón alfa, el beta y el gamma, ¿no? Sobre todo el interferón gamma. Y aquí también están clasificadas las citoquinas de acuerdo a la célula inmunocompetente que la esté produciendo, ¿no? Entonces, están el desarrollo y maduración de la célula inmunocompetente, las de la respuesta inmune innata y de la respuesta inmune adaptativa. Entonces, pues aquí están las interleuquinas 1, que las producen los monocitos y macrófagos, la interleuquina 2, que es producida por los linfocitos T, la 3 también casi todas es por los linfocitos T. La 5 es importante para diferenciación de eosinófilos, apréndanse bien. La 6, ¿cuál es la función? La interleuquina 5, aprendan la 1, la 2, la 5, la 10 y la 12 son las más importantes. Que son prácticamente las con las que uno está prácticamente mirándola en todo. Y miren que la 10 induce inmunosupresión, es la reguladora, ¿no? Entonces la inmunoreguladora interleuquina 10, que les voy a preguntar en el examen, en el parcial, ¿cuál es la citoquina inmunoreguladora? No me van a decir que la 1 o que la 2. Que la interleuquina 6 estimula los linfocitos B para que se produzcan los anticuerpos y además acuerden que está relacionada con la fiebre, con todas las proteínas reactantes, estimular las proteínas reactantes, y las que dan la señal de los linfocitos T, pues la interleuquina 12, la 18, para estimular la diferenciación a linfocitos TCD4 para que se empiece a estimular la diferenciación de linfocitos TCD4, TH1 y TH2. Entonces estas que les estoy mostrando ahí son las más importantes, incluyendo, ahí les voy a añadir luego, la interleuquina 5 que activa a los eosinófilos y toda la respuesta inmune allí de hipersensibilidad y de alergias, ¿no? Sobre todo. Y sobre todo cuando hay presencia de parásitos. La 12 la secreta el macrófago, es el que activa prácticamente la respuesta inmune en general, tanto innata como adaptativa, pero más que todo activa los linfocitos T. La 12 y la 2 ya es para prácticamente que se produzca la expansión clonal, un factor de crecimiento. La 2 es la señal que dice ya están activos los linfocitos T, empiezan a hacer expansión clonal, diferencias en el uno con el otro, entonces prácticamente. Entonces, ya les había explicado que estas citoquinas tienen unas propiedades que, aparte de la redundancia y la pleiotropía que tenía, una puede ayudar a la otra, se actúan de una forma sinérgica y también antagónica, ¿no? Como la interleuquina 10 que antagoniza los efectos para regular. Entonces es importante tener en cuenta eso. Estas citoquinas también activan las diferentes moléculas que están dentro de la célula y provoca la dimerización de sus unidades de receptor, activa la vía de las JAK, de enzimas como JAK quinasas, TAT quinasas, en general, varias enzimas implícitas en todos los procesos de la respuesta inmune. Que ustedes van a ver con el tiempo que está por vía JAK quinasas, vía BAK quinasas, se ven en muchos procesos como la apoptosis, procesos de respuesta, de activación de la respuesta inmune adaptativa, que lo vamos a ver después. Y esos receptores, porque los receptores, las citoquinas tienen que unirse a algo en la célula, y son los receptores que están en las citoquinas. Entonces lo que hace es que se obtienen los receptores para que los puedan recibir y poder producir su efecto, su función efectora. Si no, no. Entonces, sus receptores, pues son los que prácticamente, aquí ustedes pueden ver, aquí está el receptor de la interleuquina 2, que recibe, pues obviamente tiene su afinidad por la interleuquina 2 y cada receptor de la interleuquina 12 tiene
No se escucha. Que los receptores, ¿ahí me escuchan? Los receptores de las citoquinas obviamente tienen que ser afines a su citoquina correspondiente. Aquí está mostrando el receptor de la citoquina 2 que tiene afinidad solamente por esa citoquina. Entonces son específicos. Entonces los receptores son compartidos por varias citoquinas explicando la redundancia antagonismo. Algunas citoquinas pueden compartirlos y como también pueden antagonizar la función de cierta citoquina. Hay receptores tipo JAK, hay receptores tipo MAC. Entonces, dependiendo de la función del receptor, ellos activan sus sistemas. ¿Sí me entienden? Hay unos con función JAK, otra función MAC. Entonces, cada uno tiene una función de enzima. Y esas reacciones enzimáticas son las que activan todas esas señales intracelulares para que se den. Van unas que van y activan el núcleo y sea el núcleo que produzca más citoquina, que inhiba la proteína. Entonces, ellas dan sus señales. Muchas veces con fosforilación, o si quieren activarlo, quitan el fósforo, ¿sí me entienden? Matquinasa, statquinasa, no, muchas, a veces tienen funciones parecidas, pero como le digo, depende del estímulo que haya central. ¿Ya? Entonces, a veces pueden actuar redundante, se unen varias y actúan de la misma forma. ¿Me entienden? Hay sinergia entre ellas, se ayuda la una con la otra. Entonces, esa es una de las propiedades que tiene la citoquina. Perdón, MIF, ¿qué es? ¿Está en activadores de las células inflamatorias? No le escucho bien. En activadores de las células inflamatorias, ¿qué es MIF? No entiendo la pregunta. ¿Ustedes lo...? ¿Dónde Eso es. Es que apenas lo vamos a ver, esperen un momentico. Ok. Vamos a ver los mediadores de la inmunidad natural, que son quimioquinas, que son metaloproteinasas, ¿no? Esta MIP son metaloproteinasas, estas pueden ser inhibidoras. Están proteínas de la matriz extracelular, no se muestra esto, ya. Dentro de los mediadores de la inmunidad natural está interferón alfa, el beta, el tipo 1, el factor de necrosis tumoral beta, interleuquina 1, interleuquina 6, quimioquinas. Y pues dentro de estas quimioquinas están interleuquina 8, está proteína quimiotante de la metaloproteinasa, MIP, que es otra metaloproteinasa, y interleuquina 1, que estas casi no la vamos a mencionar mucho. Están los reguladores de la activación de crecimiento y diferenciación de los linfocitos. Miren, estas sí es importante que se las aprendan. Interleuquina 2, 4 son, acuérdense, en pares. 2 y 4 activan el crecimiento y diferenciación de linfocitos. La 2 y la 4 son importantes. Y el factor de crecimiento transformante. El factor de crecimiento transformante beta es un regulador de ese, porque no puede estar produciendo y produciendo porque no aparecen las leucemias. Donde se producen y se producen y se producen y producen cantidades de linfocitos. Entonces, este factor de necrosis, factor de crecimiento transformante beta permite controlar ese crecimiento. ¿Ok? O sea, activan la clonación interleuquina 2 y 4. ¿Listo? Y los controla el factor de crecimiento transformante. Están los activadores de las células inflamatorias, que ya aquí está interferón gamma, como les decía al principio, que es bien relevante en la inflamación. La interleuquina 10, la 5, la 12 y la MIF, que es producida por macrófagos. Entonces, esta es importante tener en cuenta que cuando haya una inflamación, se activan principalmente estas citoquinas. La interleuquina 10 ya saben que es reguladora. La 5, pues, sobre todo para cuestión de activación de los eosinófilos. La 12 es activa la produce los macrófagos y también activa los linfocitos T y las células dendríticas. Y el interferón gamma también, pues, cuando hay respuesta inmune, sobre todo viral. Y los que estimulan el crecimiento de los leucocitos inmaduros, que ya les he hablado, todas estas, las formadores de colonia, ¿no?
que están todas estas que no se las voy a preguntar, está la 7, la 9, la 11 también allí, que todas tienen pues sus ligandos a nivel de las células inmaduras. Están también integrinas, hay una cantidad de integrinas que tienen una estructura muy similar de las inmunoglobulinas, que son transmembranas, y estas permiten, pues son heterodímeros, permiten integrar muchas partículas o señales que hay dentro de la respuesta inmune. Entonces se llama integrinas, porque ya integran una reacción con otra, una célula con otra. Y hay una cantidad de integrinas que ustedes se las van a encontrar durante todo su proceso de revisión de respuesta inmune. Están unas relacionadas con el colágeno, con la fibronectina, con la laminina, están las ICAM. Las ICAN-1 son muy importantes en el momento de activar al linfocito T, que ahorita lo vamos a ver, cómo esta ICAN-1 se une a una proteína del linfocito T y es la que prácticamente permite que se una, se active el linfocito T, que la vamos a ver ahora. Entonces, de estas, las ICAN son las moléculas de adhesión integrinas importantes, ¿no? Aquí están todos los leucocitos, la tienen. Este cuadro no se los voy a preguntar, pero sí para manera de información que sepan por lo menos que es las ICAN, las lamininas, todas esas son integrinas, ¿no? Pero sobre todo las ICAN, que son las que están aquí, que están en los linfocitos, en los monocitos, están presentes en muchas células. Entonces aquí está, miren lo que les comentaba, el ICAN-1, que tiene el receptor, este receptor lo tiene el linfocito T, esta ICAN la tiene la célula dendrítica, y pues son un sinónimo, ¿no? Entonces el linfocito T se une a esta, a la célula dendrítica le hace la presentación del antígeno y empieza la respuesta inmunefactora. Perdón. Entonces, que si aire acondicionado me empieza a ponerme ronca, pero bueno. Estas ICAN, que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas, pues son moléculas que tienen unos dominios estructurales, que se unen a esos receptores específicos de los linfocitos o del monocito o el X de donde se va a producir el efecto, ¿no? Están los receptores de antígeno, linfocitos T, linfocitos B, están las moléculas de histocompatibilidad 1 y 2, están las moléculas accesorias, que son todos estos clústeres de diferenciación, que son C3, C2, C58, una cantidad de clústeres de diferenciación que son importantes, sobre todo, pues toda la respuesta inmune, pero sobre todo cuando se van a hacer trasplantes, es importante tener en cuenta todo esto, pero estos nombres no se los voy a preguntar porque son muchísimos. Como que yo les pregunte los grupos sanguíneos, solamente son el AB, sino que es una cantidad de grupos sanguíneos. Entonces, tener en cuenta eso. Está el HLA-B27, perdón, el B1, B7-1 y B7-2, también el B27, que están muy relacionados con procesos de patologías autoinmunes, de rechazo de trasplantes. Bueno, estos son moléculas que están dando una huella, digamos, una huella a X o Y individuo, ¿no? Entonces permiten la compatibilidad o el rechazo de ciertos trasplantes, ¿no? Está la molécula de adhesión de células endoteliales y vasculares, que sobre todo pues está la ICAN-1 que les decía y la BCAN-2, que están sobre todo en las células endoteliales vasculares, que son las que permiten muchas veces, que permiten el movimiento de quimiotaxis de una célula una célula sanguínea o célula inmune dentro de nuestro sistema sanguíneo, permite ese movimiento que la van atrayendo por quimioquinas, por todas esas reacciones de atracción o repelimiento de estas células que necesitan moverse, ¿no? Entonces, ¿quiénes expresan estas moléculas? Los linfocitos B, los macrófagos, los linfocitos T y B, los macrófagos, las células endoteliales, los leucocitos, las células de Langerhans y las células epiteliales y las células derivadas de la médula ósea. Pregunta de examen: ¿quién produce todas estas moléculas de adhesión? Monocitos, neutrófilos, plaquetas, prácticamente todas las células de nuestra respuesta inmune. Células dendríticas, células endoteliales, la producen todos los linfocitos, los macrófagos
No escuchamos. Ay. Mire las células NK y las células del estroma medular. Bueno, entonces acá hay otras que están las leptinas, las que tienen funciones también. Aquí están las células que las expresan, los granulocitos, los linfocitos, las células endoteliales activadas, las plaquetas. Miren, estas leptinas sobre todo son las que las producen los granulocitos y las plaquetas. Producidas por estas leptinas por las células endoteliales activadas, los granulocitos, monocitos y linfocitos. Es solamente cuando están activadas que se producen. Nomás el neutrófilo capta por allá la presencia de una célula infectada, empieza a producir sus moléculas para poder empezar a tener el movimiento. Si no, no. Entonces aquí están las quimioquinas, cómo permiten atraer o no un leucocito, permite que se una a las, como tiene su función, su estructura es muy similar a las inmunoglobulinas, permiten atraer estas células y estas células pues tienen sus receptores y se permite el movimiento y la rotación de estos diferentes células a través del endotelio celular. Entonces, pues estas son prácticamente las más mencionadas. Las caderinas, leptinas, icanas, las integrinas, ¿no? Y las quimioquinas. Si pensamos ya el complejo mayor de histocompatibilidad, ese complejo mayor de histocompatibilidad está el 1 y el 2. También un 1-3 que no, el 3 no lo voy a mencionar mucho porque no es más que todo para lo de los trasplantes, ¿no? Es un conjunto de genes expresados en la superficie de la célula del sistema inmune. Tiene mucho polimorfismo y pues el polimorfismo permite que sea MHC1, MHC2, MHC3, ¿no? Y sus funciones son presentación antigénica, la inmunobiología del trasplante y formación del repertorio de toda mucho activarle el repertorio de los linfocitos T que vamos a ver ahora, ¿no? Y también autoinmunidad. No estamos escuchando. Ya, ¿me escucha ahí? Las funciones ahora sí. biológicas de este complejo mayor de histocompatibilidad son la presentación de antígenos, la inmunobiología del trasplante, formación de repertorio de linfocitos T, que vamos a ver ahora, y la autoinmunidad. Entonces, tener en cuenta eso. Inicialmente se llamó HLA, pero ya luego se nombró como complejo mayor de histocompatibilidad. Cuanto a su composición, está compuesta por 2 cadenas polipeptídicas, codificadas por más de 200 genes que permiten, pues, por su polimorfismo, clasificar las MHC1 y MHC2 y sus diferentes subpoblaciones de acuerdo a las combinaciones que hayan entre un gen u otro, ¿no? Entonces, aquí está la MHC1 y MHC2, que ya las vamos a ver detenidamente. Oh, y aquí se me saltó esta, ¿no? Bueno. Entonces, esto aquí prácticamente mostrará cómo el gen permite codificar a MHC1 y MHC2 de acuerdo a las diferentes movimientos alélicos y movimientos a nivel del genoma se produzcan y de acuerdo a la activación que se dé de la célula, si hay un linfocito T activado que quiera subpoblarse, pues, depende de las señales que reciba el linfocito o la célula, se produce o no estos complejos mayores de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, la diapositiva anterior, sino que la anterior era borrado. Bueno, entonces los genes de clase 1 producen pues MHC1 y los de genes de la clase 2 producen la molécula de histocompatibilidad tipo 2, ¿no? Esta tipo 1 pues está compuesta por alfa y beta. Y esta tiene ya tiene también alfa, pero tiene beta 3, tiene tres componentes de beta, donde se unen los 2 betas, hay 2 betas unidos a la membrana, mientras que aquí apenas tiene una patica que unida, ¿no? Bueno. Aquí está formada por 2 cadenas polipeptídicas, la MHC1, la cadena alfa y la microglobulina beta 2.
y tienen pues 4 dominios cada una. Y aquí la microglobulina beta 2 es la única que se une a la membrana, mientras que acá hay 2 microglobulinas unidas a la membrana. Este MHC1 permite activar los linfocitos TCD4 para que se diferencien los linfocitos TCD4, mientras que la MHC2 permite que se formen los linfocitos CD8 o los citotóxicos. Entonces, si ya hablamos de presentación de antígenos, que vas a hacer las diferentes células presentadoras de antígenos, que son varias células presentadoras de antígenos, que ya se las voy a mostrar, principalmente las células dendríticas. Esto hay que tener en cuenta que hay antígenos extracelulares e intracelulares. Y que los extracelulares, pues no son los tipo TOL, las leptinas tipo C y las manosas, que ustedes ya saben que activan el sistema de complemento, ¿no? Y están las intracelulares que son tipo NOT, perdón, y que son prácticamente las que van a procesar las células dendríticas para que dependiendo de la molécula de histocompatibilidad, procesarlo, bien sea por fagolisosoma, fagosoma, dependiendo de la molécula de histocompatibilidad, o si no por un proteosoma, que ya les voy a explicar eso. Entonces aquí estamos viendo la molécula de histocompatibilidad 2, cómo se activa y entonces empieza, aquí está el inmunógeno, cómo permite que la célula forme su fagosoma y luego al final el fagolisosoma para que sea mostrado después de su procesamiento a los linfocitos TCD8 y se puedan activar, ¿no? Entonces aquí está. Está el antígeno, pero es que el antígeno es el que da la alarma, la señal, para que ese antígeno sea captado por la célula presentadora de antígeno y esta célula presentadora de antígeno lo capte y tome de acuerdo al estímulo la decisión de si es MHC1 o MHC2, ¿no? Entonces, dependiendo del antígeno, lo capta, entonces se produce o bien sea la molécula de histocompatibilidad tipo 2 o toma la vía molécula de histocompatibilidad tipo 1. La tipo 2, pues aquí se forma la endocitosis de la proteína antigénica o el inmunógeno. Este es procesado por el fagosoma y se activa, después de haber activado, se activa la formación de la molécula de histocompatibilidad 2 para que esta molécula de histocompatibilidad lo reciba ya digerido, ya digamos reducido a sus epítopes que van a ser presentados al linfocito, y entonces esta molécula de histocompatibilidad, que es esta que ustedes ven aquí verdecita, lo transporta y lo presenta en la superficie celular para que aquí en este caso el linfocito TCD4 se active, ¿no? Y se empiezan a producir los linfocitos TH1, TH2 y se siga la respuesta inmunológica, ¿verdad? Y acá la proteína